Buenas tardes, mi nombre es Sebastián Ruiz, estudiante de la Universidad Militar Nueva Granada, del programa de Ingeniería Industrial, en la materia de Investigación de Operaciones 1. El día de hoy les voy a presentar la parte B del taller individual de análisis y sensibilidad de la empresa Copa de la ABC. En esta parte tenemos una solución de preguntas en las que se van a responder de acuerdo a la lista de clase. Se van a responder 3 preguntas por estudiante. Acá tenemos el enunciado del problema, donde está toda la información de la empresa y sus productos y su producción. Se busca realizar una optimización de sus recursos y para obtener la rentabilidad mayor posible. Acá realizamos la formulación del modelo simbólico, la salida computacional en el software WinQSB, y acá tenemos las preguntas, que son 23 preguntas resueltas con su respectivo análisis. Listo. Entonces, de acuerdo al estipulado por el docente, a mí me correspondió resolver y sustentar en video las preguntas 1, 2 y 3 de acuerdo a la lista de clase. Entonces empezamos con la pregunta número 1. Se nos dice: en base al tablero, la solución óptima para el problema planteado es. Entonces empezamos el análisis con base a la última tabla simplex que fue obtenida y desarrollada en los PowerPoint anteriores. De esta última tabla simplex se obtiene la solución óptima. En la columna LD del lado derecho podemos identificar las cantidades específicas de helado que se van a producir de cada sabor. De acuerdo a la formulación del modelo simbólico, tenemos que el helado sabor a kiwi es X1, el helado sabor a feijoa es X2 y el helado sabor a fresa es X3. Entonces podemos identificar en la tabla simplex que X3, que es sabor a fresa, helado sabor a fresa, se van a producir 75 unidades. Se tiene que el sabor a feijoa se van a obtener 300. Además podemos ver que las variables que no aparecen en el tablero óptimo tienen una solución igual a 0. Esto quiere decir que no se va a elaborar ningún tipo de helado de este sabor, pues en la optimización no es necesario para obtener la mayor rentabilidad. Entonces tenemos que el X1, que es el helado sabor a kiwi, no se van a producir. Tenemos también que la intersección de la columna LD y la fila ZJ nos aporta la rentabilidad total del problema. Acá lo podemos ver en el lado derecho inferior.
tenemos que es de 682.500. Acá en esta tabla tenemos pues ya toda la información de la pregunta número 1, que nos dice que el tipo de helado y los galones correspondientes. Entonces el sabor a kiwi va a tener 0 galones producidos, sabor a feijoa va a tener 300 galones, sabor a fresa va a tener 750 galones, teniendo una ganancia global de 682.500 COP por día, que es la maximización que realizamos, que es una optimización de los recursos, que es lo máximo que se puede obtener optimizando pues dichos recursos. En el punto número 2 tenemos: en base al tablero de la solución óptima, indique en la tabla el tipo de restricción y el sobrante o excedente según corresponda. Este punto lo basamos en la salida computacional que fue realizada en el software WinQSB, en la que identificamos en la columna de slack o surplus que tenemos un excedente de 20 y de 50. Esto nos quiere decir que la solución no agota todos los recursos disponibles, que nos queda un sobrante. En el lado izquierdo tenemos la representación de estos sobrantes, que tenemos recursos que son leche, crema y azúcar. Entonces acá tenemos la restricción, que son los recursos, en esta tabla con los sobrantes, los excedentes y el tipo de restricción. Entonces tenemos, de acuerdo a la salida computacional que vimos anteriormente, vemos que los litros de leche tenemos un sobrante de 20, tenemos un tipo de restricción que es pasiva, en las onzas de azúcar tenemos 0, de excedente 0, y el tipo de restricción es activa. En los litros de crema tenemos un sobrante de 50, un excedente de 0 y un tipo de restricción pasivo. Y la demanda de la feijoa tenemos sobrante 0 y excedente 0. Este es un tipo de restricción activa. ¿Qué quiere decir que es activa? Esto nos dice que no es una variable básica. Por esta razón los recursos se consumen por completo. Entonces podemos ver que en las onzas de azúcar no tenemos sobrante ni excedente, y en la demanda de helado no tenemos sobrante ni excedente. Entonces esto nos quiere decir que es activa. También nos quiere decir que el lado derecho y el lado izquierdo de las restricciones son iguales. La restricción pasiva nos indica que son variables básicas, por lo tanto tenemos sobrantes y excedentes en sus recursos. Entonces podemos identificar acá, tenemos sobrante en litro de leche y en litros de crema. En las variables S1 y S3, debido a que la dirección que relaciona el lado izquierdo con el lado derecho de las ecuaciones matemáticas de sus restricciones son de tipo menor o igual, por lo tanto también son pasivas. Más adelante tenemos el punto 3, que nos dice: el helado sabor a kiwi no se justifica producirlo porque su valor de costo reducido es menos 75, lo que quiere decir que por cada galón de este sabor de helado que se produzca, el valor de la función objetivo reduce en 2075 COP. Entonces hallamos esto de acuerdo a la salida computacional en la parte de estatus básico de las variables de decisión. En esta pudimos establecer cuáles de ellas no son básicas y por consiguiente poseen un costo reducido. De igual manera también podemos ver en la última tabla simplex, en el renglón CJ/ZJ, para las variables x1, x2 y x3, el costo reducido de estas variables de decisión no básicas. Entonces, en primera instancia vamos a tener la salida computacional. Acá en este recuadro en rojo tenemos el costo reducido, que es de menos 74,9
999, que lo redondeamos a menos 75, en la variable x1. La variable x1, como habíamos visto antes, es el sabor a kiwi. Entonces podemos identificar el x1 es sabor a kiwi. En este caso, el costo reducido negativo de ese menos 75, como se están maximizando los beneficios globales, este valor negativo representa una pérdida en la ganancia total de copa helada. Por esta razón se justifica que no se produce. Además, podemos ver en este lado derecho el valor en función objetivo que se reduce. Entonces acá podemos ver que se reduce en 2075. Además, como lo había mencionado antes, tomando la última tabla simplex, tenemos en este renglón CJZJ el costo reducido. En la tabla simplex también se puede identificar como en el WinQSB, que es de menos 75. Esto también nos demuestra que estando esta variable no estando en el tablero óptimo de solución, no se va a producir, como lo había mencionado antes. Entonces acá no vemos x1 en el tablero óptimo, por ende se identifica que no se va a producir este tipo de sabor de helado. Y además también podemos ver que por ser su costo reducido de menos 75 no se elabora. Pues esas son más razones para no haber producido el helado sabor tipo aquí. Estas fueron mis 3 preguntas analizadas. Espero que haya sido de buena comprensión y haya sido explicada de una manera, sobre todo, y muchas gracias.